cómo el judaísmo se desvió. Repito, cómo el judaísmo se desvió, la trampa de las tradiciones humanas que nadie cuenta. Amén. Vamos a dar inicio. Veamos un resumen de lo que habíamos visto en el estudio anterior. En nuestra primera parte, mis hermanos, recuérdense que viajamos, ¿verdad? Desde Abraham hasta el exilio babilónico. Vimos y conocimos cómo Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Vimos cómo estableció un pacto con Abraham y el cambio del nombre, ¿verdad? De Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Aprendimos, mis hermanos, también que hebreo, la palabra hebreo, ¿verdad? Viene de ibrí, que significa el que cruza el río. Es básicamente un peregrino que dejó su tierra para seguir a Dios. Vimos también cómo Jacob, ¿verdad? Fue renombrado como Israel, ¿verdad? Y significa el que lucha con Dios. Y también vimos el tema de sus 12 hijos, ¿verdad? Cómo, o mejor dicho, cómo sus 12 hijos dieron origen a las 12 tribus que formarían la nación de Israel. Exploramos también, mis hermanos, la división del reino tras la muerte de Salomón, ¿verdad? Israel del norte, con 10 tribus, que cayó ante Asiria en el año 722 a.C., y Judá, ¿verdad? Al sur, con las tribus de Judá, Benjamín y Leví, que sobrevivió hasta el exilio babilónico en el año 586 a.C. Y también descubrimos que el término judío proviene de Judá, la tribu que mantuvo su identidad tras la caída del reino del norte. Y llegamos al exilio babilónico, ¿verdad? Donde el pueblo, ¿verdad? De Israel básicamente perdió el templo, el sacerdocio y los sacrificios. Fue entonces, mis hermanos, de este resumen de lo que vimos en el primero, fue entonces cuando surgieron las sinagogas, ¿verdad? La diáspora y la Torah oral, tradiciones interpretativas que con el tiempo, mis hermanos, se convirtieron en la Mishnah y el Talmud. Vimos, por ejemplo, cómo Daniel, Ezequiel y Jeremías fueron también contemporáneos en ese periodo crítico y cómo la tradición oral, que comenzó como una defensa, ojo, para preservar la fe, como una defensa para preservar la fe, terminó convirtiéndose en un sistema que pondría un sistema que pondría sus propias tradiciones por encima de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, en esta segunda parte que vamos a ver cómo ese desvío se profundizó, cómo el judaísmo rabínico construyó un sistema de leyes humanas, misticismo y de tradiciones que terminó eclipsando básicamente la Torá misma, y cómo la persecución de los judíos a lo largo de la historia dejó una herida que aún hoy, hasta el día de hoy, afecta su relación con el cristianismo. Amén. Veamos algo con respecto a lo que ya vamos a empezar en esta parte. Y aquí surge una pregunta y se las hago a todos ustedes. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Jesús confrontó tan duramente a los fariseos? Otra pregunta, ¿por qué les dijo Jesús, por ejemplo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por su tradición? Otra pregunta, ¿y por qué el judaísmo que ustedes y yo vemos hoy es tan diferente, por ejemplo, al de Abraham, un ejemplo, ¿verdad? Porque ellos no eran judíos, ¿verdad? Como tal. Entonces, como al de Abraham, Isaac y Jacob, por así decirlo. ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué hay tanta diferencia? La respuesta, mis hermanos, está en lo que vamos a ver en esta segunda parte, ¿verdad? Porque después del exilio, el judaísmo, mis hermanos, no se mantuvo igual. Comenzó un proceso de transformación que con el tiempo convertiría las tradiciones humanas en leyes divinas, los comentarios rabínicos en textos sagrados y las normas sanitarias en mandamientos morales. Los rabinos desarrollaron, mis hermanos, un concepto llamado hacer una valla alrededor de la Torah. La idea en esto lo que ellos estaban diciendo, la idea era buena en apariencia, añadir regulaciones para proteger los mandamientos originales. Pero con el tiempo, esa valla que ellos pusieron de seguridad se convirtió básicamente en la casa. Las tradiciones de protección se volvieron cargas insoportables y lo que comenzó como un celo por la palabra de Dios terminó desplazando a la palabra misma. Pero no solamente eso, mis hermanos. Surgieron, por ejemplo, también el misticismo de la cábala, la numerología de la gematría y la creencia de que los rabinos tienen autoridad para arrancar un mandamiento de la Torá si así lo deciden ellos. Imagínense. Por ejemplo, el Zohar, un libro escrito en el siglo octavo, perdón, en el siglo XIII, disculpen, escrito en el siglo XIII, pero atribuido a un rabino del siglo segundo, este se volvió más sagrado que la Torah misma para muchos judíos. Y en medio de todo esto, mis hermanos, vino Jesús. Jesús aparece en medio de todo esto. El Mesías que ellos esperaban no era el que ellos querían. Vino como un siervo sufriente, no como un rey conquistador. Vino a mostrar que el corazón es lo que importa, no las tradiciones externas. Pero los líderes religiosos, mis hermanos, lo rechazaron y lo rechazaron, ¿verdad? Y ese rechazo, mejor dicho, ese rechazo no fue solo un evento histórico, marcó el destino del judaísmo y también el de la iglesia. Entonces, mis hermanos, en esta segunda parte vamos a adentrarnos en este laberinto y vamos a ver cómo el judaísmo rabínico se desvió, ¿verdad?, del camino
cómo la cábala y la gematría reemplazaron la revelación y cómo la persecución de los judíos a lo largo de la historia, ¿verdad? Perpetrada en muchos casos por supuestos cristianos, dejó una herida que hasta el día de hoy dificulta que muchos judíos puedan tan siquiera escuchar el nombre de Jesús sin sentir dolor. Entonces, preparémonos. Esto no es solamente historia, es una advertencia para ustedes y para mí también. Amén. Entremos de una vez. Recuerden, yo se los voy dando por puntos, yo les voy mencionando, vamos por tal punto para ubicarnos y tener un orden en todo lo que es la estructura de la enseñanza. Entonces ya pasamos, ya les dije la primera, estamos en este punto que vamos a ver, es el punto séptimo de todo el estudio. Entonces, veamos el judaísmo rabínico, ¿verdad? De la tradición oral a la ley humana. Entonces, aquí, mis hermanos, en este punto llegamos, valga la redundancia, a un punto crucial. El judaísmo, mis hermanos, que ustedes y yo conocemos el día de hoy, con sus rabinos, el Talmud, sus tradiciones, mis hermanos, no es el judaísmo del Antiguo Testamento. Es el judaísmo que surgió después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, cuando los fariseos se consolidaron como la autoridad religiosa dominante. Amén. Entonces, venimos con el primer punto que vamos a analizar y surge con una pregunta. ¿Qué es la Torá oral? ¿Qué es la Torá oral? Bueno, vamos a ir respondiendo todos esos puntos. La perspectiva, mis hermanos, tradicional judía es que en el monte Sinaí, según la perspectiva tradicional judía, es que en el monte Sinaí Dios entregó a Moisés tanto la Torá escrita como una explicación oral de cómo cumplir sus mandamientos. Ojo con esto, según esta creencia, la Torá escrita es breve y amplia. La Torá oral, según ellos, provee los detalles necesarios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la Torá dice, en Deuteronomio 6:8, o el Pentateuco, o los 5 libros, ¿verdad? En el Pentateuco, pues, o la ley, como quieran ustedes verlo. La Torá o el Pentateuco dice, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8, dice el texto, atarás como señal sobre tu brazo y sobre tu frente, entre tus ojos. Ojo, esto, aquí, digamos, leyendo ese texto así como tal, pero no especifica el texto cómo hacerlo. Pongan atención. Pero la tradición oral explica, según ellos, que son unas cajas negras que se llamadas tefilín, que contienen estas cajitas, yo no sé si ustedes los han visto, unas que ponen aquí, otros en el brazo, bueno, o en este, si no me equivoco. La tradición oral explica que son unas cajas negras llamadas tefilín que contienen pergaminos con versículos de la Torah y que se colocan, como dije, en el brazo y en la frente. No literalmente, ¿verdad? En los ojos, pero se los ponen aquí en la frente. Tal vez ustedes, voy a ver si pongo una imagen aquí cuando lo edite para YouTube, para que ustedes vean cuáles cajitas son, o las famosas filacterias que le llaman también. Ahora, los defensores, por ejemplo, de la tradición oral, hablando de los judíos, argumentan que sin ella la Torah escrita sería imposible de cumplir, dicen ellos. Los críticos, incluyendo a los saduceos antiguos, ¿verdad? Los caraítas medievales y los cristianos sostienen que esa tradición oral no es divina, sino una invención humana que añade capas de legalismos a la palabra de Dios. Eso es lo que dicen. Otro punto importante, ya vimos este punto, el primero que es la Torah oral. El otro punto que vamos a ver, el Talmud, la autoridad por encima de la Torah. Vamos a ver esto. El Talmud, para los que se preguntan, el Talmud es una compilación masiva de debates rabínicos, interpretaciones legales, historias y enseñanzas. Existen, dicho sea de paso, dos versiones. El Talmud de Jerusalén, del 400 después de Cristo, y el Talmud de Babilonia, del 500 después de Cristo. Siendo este último, el del Talmud de Babilonia, este último el más autoritativo para ellos. Por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo, el Talmud no es solamente un comentario. Para ellos es la ley misma. Se considera que las enseñanzas de este Talmud tienen autoridad divina porque representan la cadena ininterrumpida de tradición oral desde Moisés, dicen ellos. En la práctica, por ejemplo, para un judío ortodoxo, la opinión de un rabino en el Talmud puede tener más peso y mayor valor que una lectura simple de la Torá o de los 5 libros del Pentateuco. Póngase usted a pensar en esto, ¿verdad? Hágame el favor. Y aquí, pregunta, ¿cuál es el problema? Bueno, Jesús confrontó esto directamente. Mateo 15, versículos del 3 al 9 dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, pero aquí estoy haciendo, ¿verdad? Recortando algunas partes para no leerlo hasta el versículo 9, porque es mucho. Pero vosotros decís, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, del 3 al 9. Jesús, mis hermanos, no estaba en contra de la tradición, claro, para que no piensen eso, porque todos los países y todos tenemos tradiciones, tenemos cultura, etcétera, etcétera y etcétera. Jesús no estaba en contra de la tradición, estaba en contra de las tradiciones humanas que invalidaban los mandamientos de Dios. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el judaísmo rabínico. Amén. Punto C.
¿Cómo el judaísmo se desvió del camino? Vamos a ver esto. Mis hermanos, esto no fue un proceso, ¿verdad?, de un día como hoy y mañana, no. Fue un proceso de siglos impulsado por la necesidad de preservar la identidad frente a la persecución, pero que terminó al final de cuentas convirtiéndose o convirtiendo las defensas las defensas en doctrinas y las tradiciones en leyes. Así de simple, no fue de un día para otro. Veamos el primer punto que yo mencioné ahora, la valla alrededor de la Torá. Por ejemplo, ya mencioné algo, los rabinos desarrollaron un concepto, ¿verdad?, llamado hacer una valla alrededor de la Torá. Y repito, esta era la idea, o la idea era crear regulaciones adicionales que evitaran que las personas se acercaran demasiado a violar los mandamientos originales. Por ejemplo, la Torá o el Pentateuco prohíbe trabajar en el día de reposo, pero ¿qué es trabajo? Aquí surge la pregunta, ¿qué es trabajo? Bueno, los rabinos definieron 39 categorías de trabajo prohibido y luego añadieron regulaciones sobre cada categoría. Vean, usted hágame el favor. Con el tiempo, mis hermanos, estas regulaciones se volvieron tan complejas que el día de reposo se convirtió en una carga, en lugar de un gozo. Por ejemplo, Jesús señaló esto cuando dijo, el día de reposo, pongan atención a lo que dijo Jesús en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. En otras versiones dice el día de reposo está hecho, es de beneficio para el hombre, no el hombre para el día, no es el hombre el beneficio para el día de reposo, es al revés. El día de reposo es de beneficio para el hombre, Marcos 2:27. Entonces, mis hermanos, lo que comenzó en ese primer punto que estamos viendo, lo que comenzó como una defensa para proteger la santidad del reposo, terminó convirtiéndose en un sistema de cargas que el mismo Jesús criticó. El mismo Jesús. Número 2, la proliferación de leyes humanas. Por ejemplo, la Mishnah, yo creo que la Mishnah y el Talmud yo los toqué que son en el primer estudio para que ustedes lo puedan ver y comprender. La Mishnah, mis hermanos, y el Talmud están llenos de debates sobre puntos minuciosos de la ley. Muchos de estos debates no tienen base directa en la Torah o en el Pentateuco. Son interpretaciones de interpretaciones. Hágame el favor, con el tiempo estas interpretaciones adquirieron fuerza de ley y quienes las cuestionaban eran considerados como herejes. Por ejemplo, el Talmud mismo registra una historia reveladora. Aquí se las voy a leer así textualmente, tal cual como lo dice el Talmud. Talmud Shabbat 31a dice, leo textualmente cómo está. Un día, un no judío vino ante Shammai y le dijo, conviérteme al judaísmo con la condición de que me enseñes toda la Torah mientras estoy parado en un pie. Shammai lo rechazó con ira. Luego vino ante Gilel, quien lo convirtió y le dijo, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torah. El resto es comentario. Ve y estudia. Talmud Shabbat 31a. Gilel, mis hermanos, el rabino Gilel capturó la esencia de la Torah. ¿Cuál? Amor al prójimo, pero con el tiempo ese comentario creció tanto que eclipsó la esencia misma. Miles de páginas de debates sobre detalles oscuros se convirtieron en el centro de la vida religiosa. Otro punto, número 3, la cábala y el misticismo. Hay muchos también que se van resbalados. La cábala y el misticismo. Otro desarrollo posterior fue la cábala, una forma de misticismo judío que busca interpretar la Torah de manera esotérica. Esta, ¿verdad? La cábala surgió en la Edad Media, especialmente con el Zohar en el siglo XIII y ganó prominencia con el movimiento hasídico en los siglos XVIII, si más no me equivoco. A ver, ya les digo. Sí, en el siglo XVIII, porque es número romano, entonces uno se tiene que ir contando. La cábala, mis hermanos, la cábala enseña que la Torah tiene significados ocultos que solo los iniciados pueden entender. ¿A qué les parece, les suena eso? Esta habla de emanaciones divinas que se les llama sefirot o reencarnación y manipulación de las fuerzas espirituales. Para muchos judíos, pongan atención, estos conceptos se volvieron tan importantes como la Torah misma y cuidadito si no más, eso se los aseguro. Pero estos conceptos no están en la Biblia, son tradiciones humanas que se añadieron siglos después. La cábala, mis hermanos, no viene de Moisés, viene de místicos medievales. Amén. Punto número 4, la autoridad rabínica por encima de las escrituras. En el judaísmo rabínico, mis hermanos, la figura del rabino es maestro, adquirió una autoridad sin precedentes. Esta frase, escuchen esta frase, un rabino tiene autoridad para arrancar un mandamiento de la Torah temporalmente. Por favor, esta frase refleja la creencia de que los sabios tienen el poder de interpretar y aplicar la ley de manera que puede anular la intención literal de las escrituras. Entonces, esta autoridad, mis hermanos, rabínica, se convirtió en un problema cuando entró en conflicto con la palabra de Dios.
Los profetas de Israel, por ejemplo, hablaron directamente de parte de Dios, ¿verdad? Los rabinos hablan de su interpretación de lo que Dios dijo, según lo que ellos creen. Esto es una diferencia abismalmente fundamental, muy grande. Amén. Otro inciso, vamos a verlo aquí, el peligro del judaísmo evangélico. Los famosos judaizantes o los que andan ahora hablando en hebrañol, que no son ni siquiera israelitas ni nada, estos. En nuestros días, dicho sea de paso, porque todo esto tiene que ver, en nuestros días, por ejemplo, ha surgido un fenómeno, un famoso fenómeno muy peligroso dentro del cristianismo, el judaísmo evangélico, también conocido como los judaizantes o los mesiánicos. Se trata de cristianos gentiles, no israelitas, ¿verdad? De nada, gentiles, que bajo la apariencia de volver a las raíces hebreas de la fe, adoptan prácticas judías como por ejemplo guardar el Shabbat, el sábado, como el día de reposo obligatorio, celebrar fiestas judías, la Pascua, tabernáculos, etcétera, como que si fueran obligatorias, usar vestimentas judías como el kippah, el talit, tzitzit, entre otras. Usar palabras en hebreo como Yeshua, Yeshua, Adonai, el Eterno, etcétera, como que si fueran palabras más sagradas que hablaras en español. Seguir, por ejemplo, también leyes dietéticas, ¿verdad? El kashrut, no comer cerdo, etcétera. Otros, rechazar el domingo como día de reunión de la iglesia. Incluso otros, a veces incluso rechazar el Nuevo Testamento o reinterpretarlo bajo una óptica rabínica. Por favor, este movimiento, dicho sea de paso, se ha infiltrado en muchísimas iglesias, atrayendo a creyentes sinceros que buscan mayor espiritualidad o autenticidad, ¿verdad? Bíblica. Pero lo que ofrecen no es autenticidad, sino un retroceso al yugo de la ley que el mismo Cristo quitó. Amén. De este mismo inciso que estamos viendo, un punto que vamos a tocar. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a eso que estamos hablando? Bueno, mis hermanos, el Nuevo Testamento es cristalino sobre todo este tema. Desde el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que vemos en Hechos 15, hasta las cartas del apóstol Pablo, la enseñanza es completamente unánime. Los gentiles creyentes no están obligados a observar la ley ceremonial judía. Por ejemplo, Hechos 15 registra el primer concilio de la iglesia. Algunos judíos creyentes, judíos, ¿verdad? Los primeros creyentes eran judíos, enseñaban y decían Hechos 15:1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el apóstol Pedro respondió a esto. Hechos 15:10. Pedro les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, y está hablando Pedro, ni nosotros hemos podido llevar? El yugo, mis hermanos, al que Pedro menciona, es la ley ceremonial. El concilio decidió que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley de Moisés, solo abstenerse de la idolatría, la fornicación y de sangre. Hechos 15, 28, 29. Ustedes lo pueden ver en casa. Pablo, el apóstol Pablo, fue aún todavía más enfático. En Gálatas, Pablo confronta directamente a los judaizantes que estaban perturbando a las iglesias en Galacia. Gálatas 5:1 dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, Gálatas 5:2 dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, dice, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, me detengo un momento. Pablo está diciendo en esta oración, en esto que está diciendo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Básicamente lo que está diciendo, si ustedes se circuncidan y vuelven a las prácticas, ¿verdad? De las ceremonias y todo eso, básicamente lo que están diciendo, Pablo está diciendo, Cristo no sirvió de nada, no les sirve. Ustedes están diciendo, la obra de Cristo, que ya él terminó y la completó, no sirve. Usted la está rechazando, no sirve, no es suficiente. Sigue diciendo Pablo, os habéis, porque aquí lo dice, os habéis separado de Cristo, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Gálatas 5:2 y versículo 4. Entonces, Pablo no está hablando contra la circuncisión médica. Pablo no está hablando en contra de la circuncisión médica. Habla contra la circuncisión como requisito religioso para la salvación. La circuncisión que tiene que ver como ceremonia espiritual o religiosa. Pero todavía va más allá. Cualquier observancia de la ley ceremonial con el propósito de ganar méritos o ser más espiritual es un retroceso a la esclavitud. Es como decirle a Cristo, tu obra no sirvió, yo necesito volver a hacer los tabernáculos, necesito volver a celebrar la Pascua como tal, el Shabbat, todo. No. Vea lo que dice Colosenses 2. Pablo dice, Colosenses 2, 16 al 17 dice, por tanto, ojo, por tanto, aquí ese por tanto es porque viene hablando algo anteriormente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Está hablando de la iglesia o en bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La palabra sombra aquí, mis hermanos, es una palabra griega que es skia. Este es un término clave.
Las festividades, las leyes dietéticas, los días de reposo eran sombras que apuntaban hacia la realidad que es Cristo Jesús. Una vez que la realidad ha llegado, aferrarse a la sombra es un completo error. Es como observar la foto de un ser querido cuando el ser querido está aquí presente. Ay, aquí es mi papá y lo tiene aquí. En Romanos 14, Pablo aborda el tema de los días y las comidas. Romanos 14, del 5 al 6 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro, hablando de personas, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, cada persona, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Pablo no está imponiendo un día sobre otro. Él deja libertad, pero los judaizantes no dejan libertad, imponen el sábado como obligatorio. ¿Y por qué? Que los días, que los calendarios, que la luna, que las fechas, que el pan, que la comida, o sea, ay, otro punto en el inciso que estamos viendo. Número 2. ¿Qué dijo Jesús sobre las tradiciones humanas? Jesús fue claro, mis hermanos, en su confrontación con los fariseos. Marcos 7:9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús no condenó la tradición en sí misma, mis hermanos, sino cuando la tradición se eleva por encima del mandamiento de Dios. Las tradiciones, mis hermanos, pueden ser útiles, pero no pueden convertirse en doctrina. Es como que aquí digan las efemérides aquí en Costa Rica, ¿verdad? El 15 de septiembre que digan es obligatorio y hay que inclinarse ante Juan Santa María. No, por el amor al Señor. Es una celebración. Usted quiere va y si quiere no va. Entonces las tradiciones pueden ser útiles, sí, pero no pueden convertirse en doctrina. Los judaizantes modernos el día de hoy hacen exactamente lo que Jesús criticó. Toman tradiciones humanas, fechas, vestimentas, rituales y las convierten en requisitos espirituales. Ese es el error. Número 3 en este inciso. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre los que insisten en estas prácticas? Por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículo del 10 al 11, Pablo advierte y dice, porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Cuando aquí dicen los de la circuncisión, estos eran los judaizantes que enseñaban que los gentiles debían de guardar la ley. Pablo dice que trastornaban o trastornan casas enteras, destruyen hogares y familias y que es preciso tapar la boca. Es una advertencia severa. En 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo predice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, cosa que ya está pasando, prestando atención a espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Pregunto, ¿cuáles son esas doctrinas? Entre ellas, mis hermanos, prohibiéndose casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. La observancia de las leyes dietéticas como requisito espiritual es exactamente lo que Pablo condena como doctrina de demonios. Aclaro, usted puede hacerlo, comer así. Lo que usted no puede hacer es imponerlo y decir que eso es más santificante que no hacerlo. Usted lo puede hacer, no es que no pueda. Es que eso es para usted. Uno juzga un día diferente a otros no los ven iguales, etc. O sea, si usted quiere hacerlo, lo puede hacer tranquilo, sin decir que el que no lo hace se va a ir al infierno, por el amor al Señor. Y también, pero no, ni andar, ¿verdad? Diciéndole a la gente tiene que hacerlo, póngaselo, porque, y tiene que hablar, y no, a Dios no se le dice a Dios, se le dice el Eterno, y no. Por favor. ¿Ven? Inciso, otro inciso aquí, ya salimos del inciso en el que estábamos. La diferencia entre raíces hebreas y judaización. Aquí viene un punto muy interesante que hay que conocer. Es importante, mis hermanos, distinguir entre estudiar el contexto, como nosotros lo hacemos, estudiar el contexto judío de la Biblia, lo cual es valioso y es necesario, y adoptar prácticas judías como requisito espiritual, lo cual es un error. Vamos a ver, vean el primer punto. Estudiar en el contexto hebreo nos ayuda a ustedes y a mí a entender mejor las escrituras. Conocer el idioma, las costumbres, la geografía, el trasfondo cultural es una herramienta legítima para la exégesis bíblica. El otro punto, judaizar, es adoptar prácticas ceremoniales judías, guardar el sábado, las fiestas, las leyes dietéticas, usar vestimentas, etcétera, como que si fueran necesarias para la espiritualidad o como un camino más profundo hacia Dios. La diferencia en esto es crucial. Uno es estudio, el otro es un retroceso. Amén. Otro punto en este inciso. La advertencia final del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 4, versículos del 9 al 11, el apóstol Pablo confronta a los creyentes que, habiendo conocido a Dios, estaban volviendo a las prácticas judías. Dice Gálatas 4, 9 al 11. 4, 9 al 11 dice, ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y hace la pregunta a Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis estar esclavizados?
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Los débiles, mis hermanos, los débiles y pobres rudimentos de una palabra griega que es estoicheia son prácticas elementales de la ley ceremonial. Pablo está diciendo que volver a ella es volver a la esclavitud, es lo que nos está diciendo. Entonces, la pregunta para los judaizantes, para ustedes, si usted está en este rollo, metido en todo eso, ya se levantan banderas y se ponen aquí un montón de, pues, hay que andar en todo ese rollo. La pregunta para usted hoy es esta. Si el apóstol Pablo considera que guardar los días, los meses, tiempos y años era un retroceso a la esclavitud, ¿por qué ustedes insisten en enseñar que es un camino hacia la espiritualidad? Ojalá puedan responderlo, ojalá. Otro punto, otro inciso, perdón, inciso G. Vamos a ver, veamos lo que son realmente las raíces hebreas. Las verdaderas raíces hebreas de la fe no son el Talmud, ni las tradiciones rabínicas, ni las vestimentas, ni las festividades. Las verdaderas raíces, ¿verdad? Hebreas son, número uno, la fe de Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6 y Romanos capítulo 4, versículo 3. Y la esperanza en el Mesías, que fue anunciado desde el principio, lo que se le conoce como el protoevangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15 y también en Isaías 53. Y otro punto, la confianza en la gracia de Dios, no en la observancia de la ley, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Habacuc capítulo 2, versículo 4 y Romanos 1, 17. Estas, mis hermanos, son las raíces y estas raíces no se cultivan con tradiciones humanas, sino con la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos con el siguiente punto. Punto octavo. Vamos acá, el punto octavo. Si algunos dicen, ¿por qué punto octavo? Y el primero está en la primera lección. Tienen que ir al primer video para poder verlo o en el canal de YouTube, ahí lo pueden ver. Punto octavo. ¿Cómo el judaísmo se desvió del camino? Vamos a verlo. Repito esto nuevamente porque ya vimos algo. No fue un proceso de un día, fue un proceso de siglos impulsado por la necesidad de preservar la identidad frente a la persecución. Estoy nada más repitiendo, ¿verdad? Para acordarnos, pero que terminó convirtiéndose o convirtiendo las defensas en doctrinas y las tradiciones en leyes. Para poder entender este desvío, mis hermanos, tenemos que verlo otra vez como un proceso en etapas. Y veamos la primera etapa, de la profecía a la interpretación. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la voz de Dios, recordemos, se manifestaba a través de profetas. Hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel recibían revelación directa de Dios y ellos la transmitían al pueblo. La autoridad era la palabra profética. Desde el exilio, desde el exilio, la profecía cesó, se detuvo. El último profeta reconocido fue Malaquías, del 430 antes de Cristo. Desde entonces, los judíos reconocen que el espíritu de la profecía se retiró de Israel. Esto lo pueden ver en el Talmud Sanedrín 11a. Esta ausencia de revelación, mis hermanos, directa, creó un vacío de autoridad que debía de ser llenado. Entonces aquí surge una pregunta interesante. Luker, ¿quién ocupó ese vacío? Había un vacío. ¿Quién lo ocupó? Los escribas, Soferín, y luego los sabios, el Acamín o el Jacamín. Ahí se los voy a poner posteriormente. Su autoridad, mis hermanos, no venía de la profecía, sino del estudio de la Torá. Pero con el tiempo, el estudio de la Torá se convirtió en un fin en sí mismo y las interpretaciones humanas comenzaron a tener el mismo peso que la Torá misma. Otro punto. Veamos la segunda etapa, la transformación de la Torá en un sistema de cargas. La Torá, mis hermanos, recordemos, fue entregada como un regalo. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Las leyes, mis hermanos, eran la respuesta de gratitud por la liberación. Pero con el tiempo, la ley dejó de ser un regalo y se convirtió en una carga. Vean lo que dice, por ejemplo, bueno, aquí en esto que estoy mencionando, la Mishnah del 200 después de Cristo y el Talmud 500 después de Cristo son el testimonio de esta transformación. Dicho sea de paso, miles de páginas, otra vez como lo mencioné anteriormente, miles de páginas de debates sobre puntos minuciosos de la ley. Lo que comenzó como hacer una valla alrededor de la Torá, añadir regulaciones para proteger los mandamientos, terminó convirtiéndose en la valla, terminó convirtiendo la valla en la casa. Por ejemplo, el mismo Talmud registra cómo algunos rabinos llegaron a valorar el estudio de la Torá por encima, ojo, por encima de su cumplimiento. Hay un dicho famoso, dicho sea paso, dice el Talmud Kudishin, el 40b, dice, el estudio es mayor que el cumplimiento. Esto, mis hermanos, llevó a una espiritualidad basada en el conocimiento teórico de la ley, no en la relación con Dios. Vean qué peligroso. Otro punto, la tercera etapa, el surgimiento de autoridades humanas como mediadores. En el judaísmo rabínico, mis hermanos, el rabino o el maestro se convirtió en un mediador entre Dios y el pueblo. Eso se parece a otra religión, ¿verdad? Sus decisiones eran
consideradas vinculantes, y cuestionar a un rabino era considerado cuestionar a la Torá misma o al Pentateuco. Ojo con esto, esta frase, un rabino tiene autoridad para arrancar un mandamiento de la Torá o del Pentateuco temporalmente. Esto refleja la creencia de que los sabios tienen el poder de interpretar y aplicar la ley de manera que pueda anular la intención literal de las escrituras. Ya lo había mencionado anteriormente. Esto es un cambio radical. En el Antiguo Testamento la autoridad estaba en la palabra profética. Ahora la autoridad está en la decisión rabínica. ¿Cómo han cambiado las cosas? Otro punto acá interesante de este punto que estamos viendo. La cuarta etapa, la incorporación de elementos esotéricos, místicos y numéricos. Vamos a ver esto. Con el tiempo, mis hermanos, el judaísmo incorporó elementos que no provenían de la Torá ni de los profetas. Estos elementos, mis hermanos, se convirtieron para muchos judíos en más sagrados y autoritativos que la propia palabra de Dios. Empecemos viendo uno por uno. La primera, la Gemara, el debate que se volvió ley. La Gemara. La Gemara, mis hermanos, que significa completación, es la segunda parte del Talmud que contiene los debates rabínicos sobre la Mishnah. Lo que comenzó como discusiones entre rabinos sobre cómo interpretar la ley, esto se llegó a convertir con el tiempo en la ley misma. En el judaísmo ortodoxo, mis hermanos, un dictamen, por ejemplo, de la Gemara, tiene autoridad vinculante. No se puede disentir de una opinión mayoritaria de los sabios del Talmud. La frase está escrito en la Torah ha sido reemplazada en la práctica por está dicho en el Talmud o así dictaminó el rabino tal, el rabino fulano. Así usted va a escuchar a muchos que se dicen ser cristianos hablar así. Está dictaminado por el rabino tal, por esto, y los ponen por encima de lo que es la palabra de Dios. El mismo Talmud, mis hermanos, registra cómo las discusiones rabínicas podían anular la Torá. Un ejemplo muy, pero muy famoso, el debate sobre el horno de Acnai. Esto lo pueden encontrar en el Talmud Babilonia, Baba Metzia 59. El rabino, por ejemplo, el rabino Eliezer invocó milagros y hasta una voz del cielo para probar su interpretación, pero los otros rabinos rechazaron la voz divina diciendo, no está en el cielo. Entonces, interpretaron el versículo de Deuteronomio 30:12, interpretaron este versículo para significar que después de la entrega de la Torá en el Sinaí, la autoridad interpretativa ya no le pertenece a Dios, sino a los rabinos. Dígame usted, y usted quiere seguir volviéndose la ley. Entonces, mis hermanos, es una de las diferencias más profundas entre el judaísmo rabínico y la fe bíblica. En la Biblia, la autoridad final y única es Dios. En el judaísmo rabínico, la autoridad final y única es el consenso de los sabios. Otro punto, número 2, la cábala, el misticismo que reemplazó la revelación. La cábala, que significa recepción o tradición. Mis hermanos, es una forma de misticismo judío que surgió en la Edad Media, especialmente con el Zohar, que Zohar significa esplendor, atribuido falsamente a Simeón Bar Yochai del siglo II, pero compuesto en realidad por Moisés de León en España en el siglo XIII. ¿Qué enseña la Cábala? Bueno, hacia grandes rasgos. La Cábala enseña esto, lo siguiente. Emanaciones divinas, Sefirot. Dios no se revela directamente, según esto, Dios no se revela directamente, sino a través de 10 emanaciones, Sefirot, que forman la estructura del cosmos. Oiga, esto suena como, parecido incluso a los mormones, por el amor al Señor. Que forman la estructura del cosmos. Estas Sefirot o emanaciones, ¿verdad? Divinas, son representadas en el árbol de la vida. Este concepto se asemeja más a la filosofía neoplatónica que a la Biblia. Ojo. Luego, hablando igual de la Cábala, el Ein Sof o lo infinito. Dios en sí mismo es incognoscible. Solo podemos conocer sus emanaciones, dicen ellos ahí, ¿verdad? Esto contradice completamente la enseñanza bíblica de que Dios se ha revelado personalmente a los profetas y en las escrituras. También, otro punto más, reencarnación, Gilgul. Las almas reencarnan hasta alcanzar la perfección. Esto no tiene base en la Torá o en el Pentateuco. Vean, por ejemplo, Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Permítame marcar esto, porque no lo marqué este texto bíblico ya. Otro punto, manipulación de las fuerzas espirituales. Es lo que ustedes van a encontrar si leen o ven esto de la Cábala. A través, bueno, es manipulación, ¿verdad? De las fuerzas espirituales. A través del conocimiento de los nombres divinos, las combinaciones de letras y prácticas esotéricas se puede influir en el mundo espiritual, dicen ellos. Esto es esencialmente magia, condenada, dicho sea de paso, en la Torah o en el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12. Entonces, mis hermanos, para muchos judíos, especialmente en el movimiento hasídico, la Cábala se volvió más importante que la Torah misma.
El Zohar es leído y estudiado con más devoción que el mismo Pentateuco. Amén. Punto número 3, la gematría, la numerología como método de interpretación. Yo aquí tengo un cuadro, ya he editado el video, yo se los voy a compartir para que lo vean porque es bastante, para que poder, y les voy a ir mencionando una por una para que lo tengan ahí. La gematría, mis hermanos, es un método de interpretación que asigna valores numéricos a las letras hebreas y busca significados ocultos en la suma de esos valores. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. Por ejemplo, les voy a ir mencionando para no repetirlo dos veces. Está aquí la letra, el nombre y la pronunciación, el valor numérico, y ahí voy mencionando, es que es así, la letra, pronunciación y el valor numérico, para que lo tengan. Entonces voy con la primera. Ya saben, letra, pronunciación y el valor, ¿verdad? El valor numérico. Entonces voy con el primero. Voy primero, les digo, no les voy a decir letra, y voy de una vez. La primera letra hebrea, Aleph, el valor es 1. La segunda o el número 2 es Bet. El 3 es el Gimel. El 4, Dalet. El 5 es Ei. El 6 es el Bab. El 7, el Sayin. El 8 es el Yet, la letra Yet, ¿verdad? El 9 es el Tet. El número 10 es el Yod. El 20 es la letra Kaf. El 30 es la letra Lamed. El 40 es el Men. El 50, el número 50 es el Num. El número 60 es Samek. El 70 es Ayim. El 80 es Pei. El 90 es Sadi o Sadi. El 100 es el Kof. El 200 Resh. El 300 el Shin o Sim. Y el 400 es el Taf. Como dije, yo les voy a compartir este cuadro para que ustedes lo puedan ver en pantalla posteriormente. La gematría, mis hermanos, para continuar, para no quedarme aquí, ¿verdad?, acariciando mucho esto, la gematría se utiliza para encontrar conexiones entre palabras que tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, en la tradición judía se dice que amor, ¿verdad?, ahava, tiene el mismo valor numérico que uno, ejat, ¿verdad? Y para mostrar, y el 13 como para mostrar que el amor une. Un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con esto? El problema, mis hermanos, es que este método, con atención, este método convierte la interpretación de las escrituras en un ejercicio de numerología, donde cualquier palabra puede ser vinculada a cualquier otra por su valor numérico, independientemente del contexto del texto. Lo que debería ser contexto, gramática, historia, cultura, todo eso, se reemplaza por valor numérico, combinación de letras, correspondencias esotéricas, básicamente. Entonces, los rabinos medievales, mis hermanos, y modernos han llevado la gematría a extremos sumamente asombrosos. Por ejemplo, en el Zohar se enseña que la creación del mundo está codificado en las letras de Génesis 1.1 y que el conocimiento de las combinaciones de las letras puede revelar secretos sobre la naturaleza de Dios que no están disponibles en la lectura simple del texto. Amén. Otro punto, vamos aquí para conocer el Zohar. El Zohar se escribe con H, igual lo van a tener en pantalla posteriormente. El Zohar es esplendor o resplandor, es lo que significa. Y Luker, ¿qué es eso? Bueno, el Zohar, mis hermanos, es la obra principal de la Cábala, misticismo judío. Es un comentario esotérico sobre la Torah, los 5 libros de Moisés o el Pentateuco, pero no es un comentario en el sentido tradicional. En lugar de explicar el significado literal, histórico y gramatical del texto, el Zohar busca revelar secretos ocultos detrás de las palabras, letras y números de la escritura. Parece gnosticismo esto, más que otra cosa. Entonces, otro cuadro que les voy a poner para que lo vean. ¿Cuál es su autoría y origen? Bueno, vamos a ver el aspecto y la información. Entonces, en el aspecto vamos a ver atribución tradicional. La información, Simeón Bar Yochai o Simeón Shimon Ben Yochai. Este es un sabio del siglo segundo después de Cristo, perdón. ¿Cuál es el origen real? Bueno, fue compuesto por Moisés de León, hablando de esto de Moisés de León, en el 1240, que él fue del 1240 al 1305. Él era un cabalista judío en España. ¿Cuál es la fecha real? 1270 al 1280, ¿verdad? De la fecha de esto. Y el lugar que se dio, Guadalajara, Castilla, España. Ahí yo les voy a compartir el cuadro para que tengan esta información y usted mismo puede verificar, puede ir a buscar y puede profundizar todavía más para que aprenda eso. Moisés, por ejemplo, Moisés de León publicó el Zohar afirmando que había descubierto un manuscrito antiguo del siglo II. Durante siglos, mis hermanos, se creyó que este documento era auténtico, o lo que él decía era auténtico. Hoy, la mayoría de los estudiosos judíos y cristianos reconocen que fue escrito por Moisés de León en el siglo XIII, aunque algunos judíos ortodoxos aún defienden la autoría antigua. ¿Ven?
Otro punto, veamos el contenido y las enseñanzas principales. El Zohar, mis hermanos, como mencioné, está escrito en arameo, no en hebreo, y se presenta como un diálogo entre Rabí Simeón Bar Yochai y sus discípulos mientras viajan por Galilea. Sus enseñanzas de estas incluyen lo siguiente. Vamos a ver el concepto y la explicación. Incluyen, en el cuadro que también les voy a compartir, Ein Sof, o sea, sin fin. Y la explicación de esto es que Dios en sí mismo es incognoscible, oculto, infinito. Solo podemos conocerlo a través de sus emanaciones. Dice eso, ¿verdad? Otro punto, vamos a ver el Sefirot, que ya lo mencioné anteriormente. ¿Y cuál es la explicación de esto? Bueno, 10 emanaciones o canales a través de los cuales el Ein Sof, el sinfín, se revela y crea el mundo. Keter, Hodma, Bina, Yesed, etc. Ahí se los voy a poner para que vean todos un montón de nombres. Luego, árbol de la vida. Y la explicación que da es la representación gráfica de las sefirot y sus emanaciones, y sus relaciones. Gematría, interpretación de la Torah mediante valores numéricos de las letras. Gilgul, reencarnación, las almas vuelven a la tierra hasta alcanzar la perfección. El tikkun, la misión humana es reparar el mundo y a Dios mismo mediante acciones sagradas, dicen ellos. Otro punto que vamos a ver, y es otro cuadro, el estatus en el judaísmo. Vamos a ver corriente y relación con el Zohar. Judaísmo ortodoxo, ¿cuál es la relación con el Zohar? Lo considera una obra sagrada, casi al nivel del Talmud. Muchos lo estudian como texto espiritual central. Otra corriente, el judaísmo hasídico, lo venera como revelación divina. Es el texto fundacional del hasidismo. Ahora, judaísmo conservador, lo respeta como texto místico, pero no lo considera autoritativo en la misma medida. Ahora, judaísmo, otra corriente, judaísmo reformista. La relación con el Zohar, bueno, mayormente lo ignora o lo ve como una expresión histórica del misticismo. Y la otra corriente, los caraítas, lo rechazan completamente, no aceptan la Torah oral ni la cábala. Así de simple. Entonces, otro punto para avanzar. ¿Por qué? Y es una pregunta, ¿por qué es problemático desde una perspectiva bíblica? ¿Por qué es problemático desde una perspectiva bíblica? Les voy a presentar 5 puntos porque es un problema. Número 1, la autoría falsa. Fue presentado como obra del siglo segundo, ¿verdad? Cuando en realidad es del siglo XIII. La falsificación no es compatible con la verdad que Dios demanda. Número 2, enseña reencarnación. Y esto contradice Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Número 3, Dios incognoscible, dice, ¿verdad? Contradice esto, mis hermanos. La revelación bíblica donde Dios habla directamente se da a conocer y tiene un nombre personal, Yahvé. Número 4, magia y numerología. Esto busca, mis hermanos, significados ocultos en letras y números en lugar de interpretar la escritura en su contexto literal e histórico-cultural. Esto, mis hermanos, es adivinación condenada en Deuteronomio 18 del 10 al 12. Y número 5, desplaza la autoridad de la escritura. En la práctica, mis hermanos, el Zohar se ha vuelto más autoritativo que la Torah misma para muchos judíos místicos. Así de simple. Veamos aquí, bueno, cuando yo les presente esto, yo les voy a poner unas citas ahí para que ustedes también puedan verlo. Número 4, dentro de este inciso que estamos. Número 4, porque todavía falta, ya vimos la gematría, la cábala, etc. Vamos con el punto número 4. El notaricón y la temurá, otros métodos esotéricos. Repito, el notaricón y la temurá, otros métodos esotéricos. Ayuki, ¿y eso qué? Ya vamos a ir viéndolo. Bueno, además, mis hermanos, de la gematría, además de la cábala, también utilizan otros métodos de interpretación esotérica. ¿Cómo cuál, Luker? Otra vez. Notaricón, el notaricón, mis hermanos. Notaricón. ¿Qué es eso, Luker? Bueno, esto, mis hermanos, es tomar cada letra de una palabra como la inicial o la final de otras palabras. Por ejemplo, la palabra agua, Majin, se descompone en M y de men y da igual 40. Y luego la palabra o la letra Y de Yod, que es igual a número 10. Y luego M, ¿verdad? De men otra vez, que es igual al número 40. Y se interpreta como representados los 40 días del diluvio o los 40 años en el desierto, etc. Eso es lo que hacen. Y así es como ellos interpretan. Pero bueno. Luego la temurá, que significa cambio. La temurá, que es cambio. Y esto, mis hermanos, temurá es reordenar las letras de una palabra para formar otra buscando significados ocultos. Por ejemplo, la palabra Babilonia, Babel, del hebreo Babel, puede reordenarse para formar la palabra confusión, Bibel o Bilbel, mostrando que Babilonia es una ciudad de confusión. Mis hermanos, vean, porque yo no voy a meterme en estos enredos así bravos, pero todos estos métodos no son interpretación bíblica, son adivinación.
Transforman la palabra de Dios en un código secreto que solo los iniciados pueden descifrar. Esto es exactamente lo que Jesús condenó cuando dijo que los fariseos cerraban el reino de los cielos, ¿verdad?, delante de los hombres. Es justamente eso lo que Jesús estaba diciéndoles. Amén. De Mateo 23:13. Punto número 5, de lo que ellos también tienen, la superioridad de la tradición sobre la escritura. Entonces, el resultado de todo esto, mis hermanos, o de todo este desarrollo, es que en el judaísmo rabínico ortodoxo, la tradición oral, el Talmud, Zohar, dictámenes rabínicos, se ha vuelto más autoritativa que la Torah escrita o el Pentateuco, ¿verdad? Un judío ortodoxo observante va a consultar primero el Talmud para saber cómo cumplir un mandamiento, no la Torah. Si hay un conflicto entre la Torah y el Talmud, la interpretación talmúdica prevalece por encima de la Torah. Si hay un conflicto entre el Talmud y un dictamen rabínico posterior, el dictamen posterior prevalece, o sea, el principio de que la autoridad del último es mayor. Esto es exactamente lo que Jesús criticó en Marcos 7:9 y dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Otro punto, otro inciso, la quinta etapa, la pérdida del corazón de la Torah. Jesús, mis hermanos, resumió la Torá o la ley en dos mandamientos, sistematizó los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22:37-40. Por ejemplo, el rabino Gilel, el gran rabino del siglo I, había dicho algo similar y dijo él en el Talmud Shabbat 31a, él dijo, leo tal cual como lo dice, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, el resto es comentario. Pero el desarrollo posterior del judaísmo rabínico perdió este enfoque. La alajá, que es la ley judía, se convirtió en un sistema de normas detalladas que cubrían todos los aspectos de la vida, pero muchas de ellas tenían poco que ver con el amor a Dios y al prójimo. Por ejemplo, la gematría, la cábala, los misterios del Zohar se volvieron más atractivos para muchos que la simple fe en el Dios de Abraham. El profeta Isaías, por ejemplo, ya había advertido sobre este peligro en Isaías 29:13, que dice, el pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús mismo, mis hermanos, citó este mismo versículo para condenar a los fariseos de su tiempo en Mateo 15, del 8 al 9. Y sigue, mis hermanos, siendo una advertencia para todos aquellos que en cualquier religión reemplazan la palabra de Dios con tradiciones humanas. ¿Ven? Otro punto, otro inciso es el contraste con el cristianismo primitivo. Pongan atención. Mientras el judaísmo rabínico se hundía en un mar de tradiciones humanas, el cristianismo primitivo volvía al corazón de la Torá o del Pentateuco o de la ley. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón del hombre. Mateo 15:11. El apóstol Pablo declaró que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Por ejemplo, el concilio de Jerusalén, Hechos 15, rechazó explícitamente imponer la ley ceremonial a los gentiles. Y el apóstol Pablo advirtió severamente contra aquellos que querían volverse al yugo o volver al yugo de la ley. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Y veamos otro inciso, lecciones para el día de hoy, para ustedes y para mí. El desvío del judaísmo, mis hermanos, no, como dije anteriormente, no fue un evento de un día, fue un proceso gradual donde, número uno, la interpretación humana reemplazó a la revelación profética. Dos, las tradiciones de protección se convirtieron en cargas. Tres, los maestros humanos se convirtieron en mediadores. Cuatro, los elementos místicos extraños, la cábala, la gematría, el notaricom, la temurá, se incorporaron a la fe. Y número 5, el corazón de la Torah, el amor a Dios y al prójimo, se perdió completamente de vista. Entonces, la advertencia para ustedes y para nosotros que somos cristianos es sumamente clara. El mismo peligro acecha a la iglesia cuando las tradiciones humanas se elevan al nivel de doctrina, cuando los líderes, los pastores, los maestros se convierten en mediadores, cuando se añaden requisitos humanos a la simple fe en Cristo Jesús y cuando se buscan conocimientos secretos en lugar de la revelación clara en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo resume de esta manera en Colosenses 2, del 20 al 23 dice, Colosenses 2, 20 y 23 dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿verdad? Los cuales tienen ciertamente reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 20, 23. Amén. Otro punto. Punto noveno.
Vamos al noveno punto. Y aquí vamos a ver el rechazo de Jesús, el Mesías que no esperaban. O sea, ellos rechazaron a Jesús, ¿verdad? Los judíos. El rechazo de Jesús, el Mesías que ellos no esperaban. Ojo con esto, cuando Jesús vino, mis hermanos, el pueblo judío estaba bajo dominio romano, esperando, ellos, ¿verdad? Los judíos esperando un Mesías que los libraría política y militarmente. Ellos creían que el Mesías sería un rey conquistador como David, que aplastaría a los enemigos de Israel y establecería un reino eterno con Jerusalén como capital del mundo. Entonces, quiso hacer una pregunta. ¿Qué profecías esperaban cumplir? Hablando de los judíos, ¿qué profecías esperaban cumplir? Los judíos, mis hermanos, se enfocaban en profecías como Isaías 11, que habla del Mesías como un rey justo que juzgará con poder, o Daniel 7, que habla del Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno. Pero, mis hermanos, los judíos pasaban por alto las profecías del Mesías sufriente, como en Isaías 53, que describe a un siervo despreciado y rechazado que lleva los pecados de muchos. Es como Salmo 22, que describe también la crucifixión siglos antes de que existiera ese método de ejecución. Zacarías 12:10 también, que habla de miraron al que traspasaron. Jesús, mis hermanos, él cumplió ambas. Vino primero como el siervo sufriente para cargar con el pecado y vendrá, gloria a Dios, porque él vendrá como el rey glorioso para establecer su reino. Pero los líderes religiosos de su tiempo no podían aceptar eso. Entonces, ¿por qué lo rechazaron? Número uno, lo rechazaron porque tenían expectativas equivocadas. Ellos esperaban un Mesías político, uno que dijera, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Número dos, también por celos y miedo. Jesús denunció a los fariseos y escribas por su hipocresía. Mateo 23. Su popularidad, la de Jesús, entre el pueblo amenazaba la autoridad de estos líderes. Tres, la tradición por encima de la palabra. Jesús violaba las tradiciones orales, como el lavado de manos, y esto lo hacía un transgresor a los ojos de los fariseos. Número cuatro, miedo a los romanos. Los líderes judíos tenían miedo de que si Jesús causaba un alboroto, los romanos destruirían lo que quedaba de su autonomía. Juan 11:48. Amén. Otro punto, hablando de todo esto, el desconocimiento de las escrituras entre los judíos practicantes. Hay una realidad, y aquí vean, muchos van a decir así, se les va a caer la boca. Hay una realidad que muchos, incluso creo que muchos de ustedes desconocen, y es que el día de hoy, siglo XXI, 2026, hoy existe una gran parte de los judíos practicantes, ¿verdad? Que nunca han leído o estudiado a los profetas que hablan del Mesías. La educación judía ortodoxa se centra en el Talmud, la Mishnah y los comentarios rabínicos, no en la lectura directa de las escrituras proféticas. Por ejemplo, un rabino ortodoxo y educador llamado Pinchas Landis, así se llama, no piensan que estoy diciendo algo, se llama Pinchas Landis, el hombre ha señalado y él dice, leo textualmente lo que él dice, en la educación judía tradicional, un estudiador puede pasar años estudiando un solo tratado del Talmud, pero nunca leer completo el libro de Isaías o Jeremías. Los profetas son vistos como difíciles y se les da un lugar secundario en el currículo. Esto, mis hermanos, tiene consecuencias profundas. Muchos judíos practicantes no saben lo que dice Isaías 53. Vean documentales, no saben. Daniel 9, no saben lo que dice Isaías 53, no saben lo que dice Daniel 9, no saben lo que dice Zacarías 12 o el Salmo 22. Han oído de ellos, pero nunca las han estudiado en su contexto. Y cuando se les señala o se les enseña, suelen recurrir a interpretaciones rabínicas que desvían el sentido obvio del texto. Vean este punto, otro punto. Isaías 53, de lo que estamos hablando. El Mesías sufriente o Israel. Aquí hay una pregunta. Isaías 53 está hablando del Mesías sufriente o de Israel. ¿Por qué digo esto? Ya van a ver por qué. Uno de los capítulos más claros sobre el Mesías es Isaías 53. Desde el siglo I, los rabinos interpretaron este pasaje como referido a Jesús, al Mesías. Pero el Talmud, en su parte del Sanedrín 98b, registra que el Mesías se llama el leproso, basado en Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Ojo, pero después del surgimiento del cristianismo, cuando los creyentes comenzaron a usar Isaías 53 como prueba de que Jesús era el Mesías, los rabinos cambiaron la interpretación de ese texto. Por ejemplo, Rashi o Rabí Sholomo Yitzchaki del 1040 al 1105, este es el comentarista judío más influyente. Este hombre reinterpretó Isaías 53 para decir que se refiere a Israel como el siervo sufriente y que las enfermedades son los sufrimientos del pueblo judío en el exilio. Luke, ¿y cuál es el problema con esta interpretación? Bueno, el texto dice, por sus heridas fuimos nosotros curados, Isaías 53:5. Si el siervo es Israel, entonces Israel sería el que sana a los gentiles con sus sufrimientos. Esto no tiene sentido ni histórico ni teológico, empezando por ahí. Otro punto, el texto dice, no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Isaías 53:9. Esto no puede aplicarse a Israel como nación que ha pecado repetidamente a través de la historia.
Punto 3. El texto dice, derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53:12. Israel como nación no ha muerto por los pecados de otros, ni lo hará. Entonces, mis hermanos, a pesar de estas dificultades, mis hermanos, la interpretación de Rashi se convirtió en la norma en el judaísmo ortodoxo. La mayoría de los judíos hoy ni siquiera saben que originalmente se interpretaba como mesiánica, hablando de este texto. Por ejemplo, el rabino judío mesiánico creyente en Jesús llamado David Stern comenta, y leo y cito aquí textualmente lo que él dice. Dice él, es irónico que los judíos que rechazan a Jesús afirmen que Isaías 53 habla de Israel, porque si Israel es el siervo sufriente, entonces Israel habría muerto por los pecados del mundo y después resucitado. Eso no ocurrió, pero ocurrió con Jesús. Cierro cita. Entonces, esto es lo que dice este rabino judío mesiánico creyente en Jesús, David Stern. Ahí yo se los voy a compartir posteriormente. Número 2, Daniel 9, las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27, mis hermanos, profetiza que después de las 69 semanas de años, 483 años, desde la orden de restaurar Jerusalén, el Mesías sería quitado. La cronología es exacta, apunta a la época de Jesús. Por ejemplo, los rabinos medievales, para evitar esta conclusión, para evitarla, ellos reinterpretaron la profecía como referida a la destrucción del segundo templo o al reinado de Ciro. Otro erudito, el judío rabino, otra vez, este que ya lo vimos, el rabino, no, este es otro, perdón, el rabino Yitzhak Shapira dice lo siguiente, leo y cito textualmente lo que él dice. Dice, reconozco que la interpretación cristiana de Daniel 9 tiene una consistencia cronológica que nuestra interpretación rabínica no logra igualar. Las 70 semanas apuntan a un Mesías que viene antes de la destrucción del templo. Ese Mesías no puede ser otro que Jesús. Quiero leer esta cita nuevamente de este hombre. Dice, reconozco que la interpretación cristiana de Daniel tiene una consistencia cronológica que nuestra interpretación rabínica no logra igualar. Las 70 semanas apuntan a un Mesías que viene antes de la destrucción del templo. Ese Mesías no puede ser otro que Jesús. Muy interesante. Número 3, Zacarías 12:10. Mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10 dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Los rabinos, mis hermanos, interpretan ese texto como referido al pueblo de Israel llorando por los mártires de la historia. Pero el contexto de esta cita es clara. Es una profecía de cómo Dios será traspasado y los que lo traspasaron llorarán. Dice el rabino Yechiel Eckstein, fundador de la International Fellowship of Christians and Jews. Él comenta y dice, cito y leo textualmente y dice, cuando leí Zacarías 12:10 por primera vez en hebreo, se me erizó la piel. No podía ser otro que Jesús. Pero en la sinagoga nunca me enseñaron este versículo. Está allí en la Biblia hebrea, pero no se enseña. Cierro cita. Entonces, mis hermanos, veamos la ironía profética. Rechazarán al verdadero Mesías y aceptarán al falso. Una de las ironías más trágicas de la historia, mis hermanos, es que el pueblo que esperaba al Mesías rechazó al verdadero cuando vino. Pero la profecía no termina ahí. Jesús mismo advirtió que vendrían falsos Mesías. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, no a pocos, a muchos. Mateo 24 dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo también desarrolló esta advertencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice Pablo, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces pregunto, ¿a quién aceptará a Israel como su Mesías? Bueno, aquí la profecía sugiere que antes del regreso de Cristo, Israel aceptará a un falso Mesías que les prometerá paz y seguridad. Este falso Mesías es el anticristo, quien hará un pacto con Israel, Daniel 9:27, y se sentará en el templo declarándose Dios. El apóstol Pablo, dicho sea de paso, lo explica por qué esto es posible. Segunda de Tesalonicenses 2:10-12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, mis hermanos, el rechazo del verdadero Mesías abre la puerta para la aceptación del falso. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad serán engañados por la mentira. Amén. Ahora, veamos algunos testimonios de judíos que han creído en Jesús. Veamos.
En las últimas décadas, mis hermanos, dicho sea de paso, ha habido un fenómeno sumamente notable. Hay un número creciente de judíos practicantes, ¿verdad?, que han llegado a creer que Jesús es el Mesías. Muchos de ellos han confesado abiertamente que nunca habían leído a los profetas de manera directa. Por ejemplo, el doctor Michael Brown, un judío mesiánico y académico, él narra su experiencia. Leo, cito textualmente lo que dice Michael Brown. Dice él: crecí en una familia judía secular, pero cuando comencé a buscar a Dios, un amigo cristiano me abrió la Biblia en Isaías 53. Yo nunca había leído ese capítulo. Cuando lo leí, supe que estaba leyendo acerca de Jesús, pero mi primera reacción fue: ¿por qué nunca me mostraron esto? Otro, el rabí Isaac Lichtenstein, un rabino húngaro del siglo XIX, escribió después de leer el Nuevo Testamento. Leo, abro cita de lo que él dijo. Dice el rabí Isaac Lichtenstein, dice: mi corazón se llenó de alegría. Aquí estaba la enseñanza de nuestros profetas en su forma más pura. El Nuevo Testamento no es un libro extranjero, es el cumplimiento de nuestra propia Torah. Otro más, Shvi o Harry Hollander, es un judío ortodoxo que llegó a creer en Jesús, que llegó a creer en Jesús. Él relata, abro cita y leo textualmente lo que él dice: en la yeshiva o la escuela rabínica, yo estudié el Talmud día y noche, pero nunca abrimos el libro de Isaías o Jeremías para estudiarlos seriamente. Cuando finalmente los leí por mi cuenta, quedé impactado. Todo lo que decían los profetas sobre el Mesías apuntaba a Jesús. Me sentí engañado por mis propios maestros. Cierro cita. Entonces veamos aquí, porque no tengo nada que añadir a eso. El estado actual. ¿Por qué la mayoría de los judíos no creen? A pesar de que hay un creciente movimiento de judíos mesiánicos, de judíos, ¿verdad?, de israelitas, ¿verdad? No estoy hablando de cristianos que se están volviendo al mesianismo, no, a ese tipo, no. A pesar de que hay un crecimiento o un creciente movimiento de judíos mesiánicos, la mayoría de los judíos practicantes aún rechazan a Jesús por varias razones. Número uno, educación sesgada. La educación judía ortodoxa evita activamente el estudio profundo de los profetas mesiánicos o los interpreta a través de la lente rabínica que desvía el significado. Número dos, presión comunitaria. Un judío que cree en Jesús enfrenta, ¿verdad?, el ostracismo o rechazo familiar, y en Israel, mis hermanos, también, ¿verdad?, y dificultades legales. La ley israelí prohíbe la proselitización a menores y los judíos mesiánicos a menudo enfrentan discriminación. Número tres, asociación histórica. Siglos de persecución de judíos por parte de cristianos ha creado una asociación profunda entre Jesús y el sufrimiento. Para muchos judíos, aceptar a Jesús es traicionar a sus antepasados que murieron, ¿verdad? Por ejemplo, como en el Holocausto, por decir un ejemplo. Y número cuatro, expectativas políticas. Israel sigue esperando un Mesías que traiga paz política, seguridad y soberanía. Jesús no ofreció eso en su primera venida. Eso ya lo sabemos. Entonces, otro punto, otro inciso. La profecía de Romanos capítulo 11, que es el endurecimiento parcial. El apóstol Pablo, dicho sea de paso, abordó este misterio en Romanos 11. Romanos 11, 25, 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Este pasaje, mis hermanos, que acabo de leer, enseña varias cosas muy importantes. Número uno, enseña el endurecimiento es parcial. No todos los judíos están ciegos espiritualmente. Hay un remanente fiel, Romanos 11:5, y en cada generación hay judíos que reconocen a Jesús como Mesías. El endurecimiento es temporal, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el número completo de gentiles haya sido salvo, Dios volverá a abrir los ojos de Israel y todo Israel será salvo. Aquí hay que aclarar algo. No significa que cada individuo judío o individual, no significa eso, sino que en ese tiempo la nación de Israel reconocerá al Mesías. Esto se cumplirá cuando Jesús regrese y ellos observen o miren al que traspasaron, como dice Zacarías 12:10. Otro inciso aquí. La advertencia para ustedes y para mí, los creyentes. Pablo concluye Romanos 11 con una severa advertencia para los gentiles que creen, nosotros que somos gentiles, ¿verdad? Que no somos israelitas, gentiles que no somos de la nacionalidad israelita. Con una advertencia para los gentiles que creen. Dice Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Los creyentes gentiles no debemos tener arrogancia hacia los judíos. La salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Nosotros somos injertados en el olivo de Israel por gracia. La ceguera de Israel es temporal y servirá para nuestra salvación, pero cuando se quite el velo, su restauración será gloriosa. Amén. Otro punto décimo, ya casi vamos terminando. Punto décimo y cerrando el tema de esta segunda parte, la sangre que clama, la persecución y su legado.
Es imposible, mis hermanos, hablar del judaísmo y de su relación con el cristianismo sin abordar un tema sumamente doloroso. Siglos de persecución contra los judíos, incluso perpetrada en muchos casos por supuestos cristianos, desde las cruzadas, la Inquisición, los pogromos en Europa Oriental hasta el holocausto de Hitler. Los judíos, mis hermanos, han sufrido en el nombre de Cristo. Esta historia de sufrimiento ha dejado una herida profunda. Por ejemplo, para muchos judíos el nombre de Jesús evoca como no salvación, sino persecución. Han sido culpados por la muerte de Cristo y castigados incluso por eso. Y a pesar de que Jesús mismo oró desde la cruz, que dijo, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen en Lucas 23:34, ahí ustedes lo van a ver. Cuando hablamos de por qué los judíos rechazan a Jesús, ustedes y yo, tenemos que reconocer que esta historia de sufrimiento es parte de la respuesta. No es la única razón, pero es una razón real y dolorosa. Amén. Y cierro esta segunda parte, mis hermanos. Hoy hemos recorrido también un camino doloroso, pero necesario. Ya vimos cómo el judaísmo rabínico, que comenzó como un intento de preservar la fe en medio del exilio, se convirtió en un sistema de tradiciones humanas que terminó invalidando los mandamientos de Dios. Exploramos, mis hermanos, la valla alrededor de la Torá, ¿verdad? La proliferación de leyes humanas y cómo los rabinos llegaron a tener autoridad para anular la Torá misma en el nombre de la tradición. También nos adentramos en el tema de la cábala, el misticismo que enseña a un Dios incognoscible a través de las emanaciones, la reencarnación y la manipulación de fuerzas espirituales. Vimos la gematría, la notaricón y la temurá, métodos esotéricos que convierten la interpretación de las escrituras en un juego de números y de letras, donde cualquier palabra puede significar cualquier cosa. Descubrimos que el Zohar, atribuido falsamente a un rabino del siglo II, fue escrito en el siglo XIII por Moisés de León y que para muchos judíos hoy es más sagrado que la Torá misma. Analizamos también cómo la tradición rabínica transformó normas sanitarias en mandamientos morales, convirtiendo lo que era para la salud pública en una cuestión de santidad personal. Vimos también cómo Jesús confrontó esto con sus discípulos, cuando sus discípulos no se lavaron las manos según la tradición, y cómo él enseñó que la verdadera impureza no viene de afuera, sino de adentro, del corazón endurecido. Y finalmente también abordamos un tema doloroso, pero que era ineludible: la persecución de los judíos a lo largo de la historia, desde las cruzadas, la Inquisición, desde los pogromos en Europa Oriental hasta el Holocausto. Los judíos han sufrido en nombre de Cristo. Y esta historia de sufrimiento ha dejado una herida profunda. Para muchos judíos, como ya mencioné, el nombre de Jesús lo que les trae es no salvación, sino persecución. Y aunque esto no justifica, pongan atención, esto no justifica el rechazo del Mesías, ustedes y yo tenemos que entender que la manera en que el cristianismo ha tratado a los judíos es una mancha en nuestra historia que debemos reconocer con humildad. También vimos cómo el judaísmo se desvió, pero también hemos visto cómo nosotros, los que llamamos a Cristo nuestro Señor, hemos contribuido al sufrimiento de sus hermanos mayores. La advertencia aquí es clara: cuando las tradiciones humanas reemplazan la palabra de Dios, el resultado siempre es el mismo: desviación, juicio y sufrimiento. Entonces, mis hermanos, vamos a ver posteriormente, en la tercera, vamos a tocar un tema bastante interesante también, que tenemos que analizar. Vamos a ver el tema de los fariseos, los saduceos, los esenios, quiénes eran. Vamos a ver todo eso para que no se pierdan la tercera parte, luego la cuarta y así sucesivamente. Entonces, para que todos estemos ahí atentos, ¿estamos? Entonces, mis hermanos, la lección es para ti, para todos, ¿verdad? Como estábamos diciendo, el corazón humano siempre tiende a reemplazar la palabra de Dios con sus propias tradiciones. Solo la gracia de Cristo y una constante vuelta a las escrituras puede mantenernos en el camino. Amén. Mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en la siguiente. Sigan echándole ganas a todo. No aflojen, estudien y estemos siempre preparados. Amén. Bendiciones. Los amamos.